Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre todos los temas que vemos los martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, pues básicamente porque podéis seguir todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, pues nos podéis seguir, que como siempre, pues mandamos un abrazo cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares. Y bueno, echado este rollo, vamos a la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Belén Arranz, que es maestra de registros acásicos. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Todo muy bien. Alicia Martín, que es coach motivacional y mentora de autoestima. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y Elena Arzamendi, que es creadora del método Luxuris, terapia para equilibrar todos los planos del ser. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Y vosotros? Pues maravillosamente, ya preparadísimos para el tema, que hoy telita con el tema, ¿no? Yo creo que a mucha gente le va a tocar de cerca. Y es uno que si lo entendemos realmente bien, podemos hacer cambios importantes en nuestra vida, ¿no? Y el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, para que entendamos de qué estamos hablando, porque a veces esto de las palabras nos limita, ¿no? Para entender según qué cosas, vamos primero a hablar de qué es el dolor. Belén, ¿qué es el dolor? Pues el dolor es una pregunta, es profunda, ¿eh? El dolor. Yo creo que el dolor son circunstancias y sucesos que ocurren en nuestra vida que están pactados y es una forma de aprendizaje. Realmente es una forma de aprendizaje. Realmente creo que es la forma de aprendizaje donde más aprendemos, el dolor. Ok, pues interesante que estés comentando esto, porque nos vamos a dar cuenta que según la definición que le demos a qué cosa, es que lo vamos a trabajar de una forma u otra y por eso nos confundimos, pero es interesante. Alicia, ¿para ti qué es el dolor? Pues para mí, aparte también de ser una herramienta muy potente de aprendizaje, distinguir lo que es cuando entramos en dolor físico o dolor psicoemocional, que son muy diferentes, pero los dos nos llevan a aprender de muchas cosas. Definitivamente que es una buena herramienta para evolucionar, ¿no? Pero hay que ver si es el dolor lo que nos enseña o es el sufrimiento. Ahora lo vamos a ver. Elena, ¿para ti qué es el dolor? El dolor para mí es un lenguaje. Nos está diciendo algo que quiere que escuchemos. Nuestro cuerpo, nuestro ser. Y el tema está en intentar comprender qué nos está diciendo ese dolor. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pues por ahí van las cosas, pero fijaros que si nos vamos a la parte real de la definición del término dolor, el dolor es una respuesta física a un estímulo nervioso, producido por un proceso programado normalmente de supervivencia. Digamos que es un aviso del cuerpo de que seguramente algo está mal o ha habido daño. Ese es el dolor. Nada más. Lo demás es el pensamiento romántico que tenemos sobre esa situación o esa sensación, que es una respuesta física. O sea, yo tengo un daño en el cuerpo que tiene un mecanismo que me está diciendo que hay un daño. Nada más. Ahora bien, ¿cuál es el sufrimiento? O sea, ¿qué es el sufrimiento? Que ahí es donde entramos en la parte emocional, ¿no? Belén. El sufrimiento es la perspectiva, vamos a decir, con la que tú recoges ese dolor y dónde lo colocas dentro de ti y de qué manera decides trabajarlo. Eso sí es opcional, vamos a decir, claro. Ahí vámonos metiendo en el tema porque nos vamos a dar cuenta que hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. Y es muy importante que lo tengamos muy claro porque si no pasa lo que pasa. Alicia, ¿para ti el sufrimiento qué es? Pues para mí es también no saber colocar el dolor. Entonces lo alargamos en el tiempo y es cuando viene esa sensación de angustia,
de cuando entramos ya en el victimismo también, creemos que no somos capaces de cambiar las cosas, de cómo atravesar lo que nos está pasando. Eso para mí es el sufrimiento, entrar en Pues ese... así es. Elena, ¿y para ti qué es el sufrimiento? Pues es como quedarse ahí en el no saber qué hacer con eso que sentimos y casi como el derrotismo claro, hay veces que el dolor, si es un dolor físico continuado y no se encuentra la causa o el origen, ¿no? Y cómo paliarlo, o un dolor emocional también que puede durar toda la vida también, ¿no? Entonces, el quedarse en no saber cómo resolver este tema es lo que causa este sufrimiento, ¿no? La incapacidad de resolverlo. Pues en realidad es eso, ¿no? El sufrimiento yo creo que es una respuesta elegida ante una situación que normalmente tiene más que ver con los pensamientos y las emociones. De hecho, para mí es la resistencia a la realidad. El sufrimiento es la resistencia a la realidad que no nos gusta. Porque claro, una realidad que nos apetece, que nos gusta, que disfrutamos, rara vez sufrimos. Es esa realidad que no queremos en nuestra vida, que no aceptamos, la que nos causa el sufrimiento, que no tiene que ver con el dolor. Y ahí es donde viene la confusión, ¿no? Por eso es que decimos, y el título del tema es el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿O no, Belén? Totalmente, totalmente. El sufrimiento, claro, sufrimos por una pérdida, por una sensación de pérdida. Tenemos problemas, creo que con De control. O sea, el vale. ego se revuelve totalmente ante una situación que bajo nuestra creencia o el prisma en el que realmente no hay nada bueno o malo. Esto desde el registro ya lo veo mucho, ¿no? Depende muchísimo del enfoque que tú le... No sé si me oís bien. Tenemos un poquito de distorsión o delay, Belén. No sé si es tu señal o qué sea, pero bueno, te voy diciendo. Puede ser. Ahora me estáis... Te escuchamos un poquito mal. Bien? ¿Ahora mejor? Sí. Me cambio. Sí, si quieres cámbiate mientras voy con Alicia, ¿vale? Estoy fuera en el exterior. Si queréis me muevo para adentro a ver si hay... Donde tengas mejor señal. Vale. Alicia, vale. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Te suena con sentido esto? ¿Estás de acuerdo? Sí, mucho. Yo pienso que tenemos situaciones en la vida, pasamos situaciones que nos pueden provocar dolor. Pero ya depende de nosotros cómo vivamos ese dolor, porque normalmente lo que solemos hacer es anestesiarnos, huirnos, no queremos sentir dolor ni incomodidad, huimos de todo eso. Y al huir y no querer afrontar ese dolor es donde entramos en este estado de sufrimiento. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Elena, ¿tú piensas que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional? Sí, bueno, el dolor va a estar ahí hasta que lo comprendamos o lo solucionemos. Es eso, esa señal que nos está diciendo ese lenguaje, como decía, ¿no? Que nos está diciendo que hay que resolver algo, pero claro, si nos quedamos ahí atascados con un dolor o como dice Alicia, que lo queremos mitigar, lo queremos tapar con medicación, con lo que sea, se va a quedar ahí algo sin resolver, que lo mismo es a nivel físico, que es a nivel emocional, o incluso puede ser de una vida anterior, o a mí me ha pasado casos de todo tipo, de problemas que había que resolver y estaba ahí un dolor, tanto a nivel físico como emocional, con pacientes que han venido y ha sido increíble, ¿no? Cuando a veces había una causa de una vida anterior, ¿no? Y no había manera, habían ido a montones de médicos, Es que claro, lo del dolor es algo muy amplio, ¿no? Pero el tema es que hay que buscar el origen si queremos resolverlo y no estarlo tapando, porque ahí pues... Claro. Es que es así, Elena, pero lo importante es no confundir dolor con sufrimiento porque son completamente diferentes.
Y nosotros metemos en la misma cesta las dos cosas. No, yo tengo un dolor de muelas y tengo un dolor de muelas. Y si tengo que tomar algo para que no me duela, lo tomo. O no, y me sigo doliendo. Pero no tiene que ver nada con la resistencia que tengo a que no quiero que me duelan las muelas. Y el sufrimiento que me acarrea el hecho de no aceptar ese dolor y no querer sufrirlo. Son cosas totalmente diferentes, porque mezclamos mucho el tema emocional, porque realmente el dolor no tiene que ver con las emociones. El sufrimiento sí tiene que ver con las emociones, el dolor no. Porque a mí en los talleres, cuando vemos estos temas, surgen mucho, ¿no? Es que me duele el alma, es que me duele el corazón. Bueno, que te puede doler el corazón físicamente, pero no en la forma romántica que lo decimos. Eso no es dolor, es sufrimiento. Porque una misma situación que a una persona le causa un segundo dolor, a otra persona no le duele. ¿Cómo es entonces? Si duele, duele. O sea, si yo te corto a ti, o corto a Belén, o corto a Alicia, os aseguro que os va a doler a las tres. Pero el sufrimiento, que es la respuesta emocional a ese dolor, va a ser completamente diferente. Por eso es importante que hoy llegamos a la diferencia. Belén, te nos quedaste en el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que ahora ya, a las 11, bueno, iba a decir, no. Ahora yo creo que me oís mejor ahora ya, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Cortado, vale. Sí, yo creo que, pero, o sea, sufrimos porque hay una resistencia del ego totalmente a soltar y a fluir con los cambios. O sea, son lo que resiste, ¿cómo es ese dicho? A lo que te resistes, persiste, ¿no? Algo así, ¿no? Y va un poco por también el sistema de creencias que tenemos. Sí, o sea, no es lo mismo pensar fulanito me engaña que porque está con otra mujer, ese es mi sistema de creencias en la sociedad en la que vivo, pero si tú llevas esa escena a un país donde, bueno, todavía está permitido que un hombre se case con varias mujeres, esas mujeres no lo van a vivir de la misma manera. Culturalmente está dentro de una creencia donde eso es normal. No va a haber un sentimiento en eso. En la persona a este lado a lo mejor sí, ¿no? Entonces depende muchísimo de la visión y de tu creencia, ¿no? De esto, la resistencia que creamos ante algo, ¿no? Ahí pues está. Esa es la parte fundamental del tema de hoy. ¿Y por qué es tan positivo diferenciar entre el dolor que es físico y el sufrimiento que es proceso mental? O sea, el sufrimiento tiene todo que ver con tu forma de pensar sobre una actitud, una situación o una manifestación. Como está comentando Belén, ¿no? Lo que aquí puede ser complejo, por ejemplo, una pérdida, una muerte. Hay muchos países que lo viven de una forma completamente negativa, oscura, de baja vibración. ¿Por qué? Pero si no sabemos qué hay más allá, y lo que sabemos es bueno. Yo todos los conocimientos que tengo sobre qué hay más allá son positivos. Y hay otros países que viven el duelo sin sufrimiento. ¿Por qué? Tendría que ser doloroso para todos. Sin embargo, Elena, no lo es. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es opcional y es una maravillosa noticia, ¿no, Elena? Sí, muchas veces creo que tiene que ver con el miedo, ¿no? Bueno, estoy pensando en personas que conozco que son hipersensibles a cualquier dolor físico y son precisamente las que yo me estoy acordando, personas que tienen muchos miedos. Entonces quizás es que tienen el sistema nervioso también muy sensible, cualquier cosa les influye, les altera y perciben todo como un dolor muy grande, ¿no? En cambio, personas que no tienen miedo o que tienen muchos menos miedos, que tienen más confianza en la vida, pues quizás están más relajados y les resbala un poquito el dolor físico incluso, ¿no? Claro. Y es que, Elena, aunque no le resbale, porque a todos nos duele físicamente, a unos más que otros, ¿no? Depende del umbral que cada uno tenga. Pero es muy diferente. Pongamos un ejemplo para que la gente nos entienda, Alicia. Hazte cuenta que nos hemos quemado los 4, ¿vale? Misma quemadura, bastante profunda, bastante dolorosa, donde hay que hacer reinjerción, curaciones que son muy dolorosas. Cualquier persona que haya tenido una quemadura de ese tipo sabe qué tan doloroso porque hay que remover la piel, ¿no? Pero no es lo mismo que una persona tenga una conciencia amplia, un conocimiento de inteligencia emocional y vaya a la curación sabiendo que le va a doler, pero bueno, tiene que pasar por ahí,
a que 2 semanas antes de que te llegue la curación, uno ya esté sufriendo la curación. O sea, ya estás tenso, en un estado de ansiedad, de mal humor, estás en resistencia porque no quieres ir a que te curen. O sea, no tiene nada que ver que uno vaya a la curación, le duela, se tome analgésicos o lo que tenga que tomar y ya está, a todo el estado emocional, Alicia, que uno agrega a esa situación, que es lo que estamos hablando, ¿no, Alicia? Nos resistimos totalmente, es que no quiero que me duela, no quiero sentir ese dolor, no quiero tener que pasar por eso y por qué me tiene que pasar esto a mí, y empieza esa película en la cabeza que vamos, entras en ese estado de sufrimiento que claro, y a lo mejor visto lo que tú dices del punto de vista de otra persona que sabe, acepta que tiene esa herida y que la solución es curársela y ya está, y no hay más, y tiene que pasar por eso. De hecho, hay muchísima gente en el mundo, además yo creo que todos tenemos un poco, ¿no?, de hipocondríacos, de que nos preocupamos en exceso por cosas que desconocemos. Por ejemplo, nos da un dolor en el pecho y nos empieza a dar pues 2 o 3 veces por semana. A ver, a lo mejor el dolor, Belén, no es fuerte, pero la preocupación que le vas a poner a ese dolor, el foco, ese sufrimiento que ya estás teniendo, porque tú estás dejando tu imaginación que haga lo suyo, es mucho más peligroso que el propio dolor, que a lo mejor no tiene nada de peligroso, ¿no, Belén? Totalmente, totalmente. Primero porque nos encanta adelantarnos y no estar presentes y hacernos toda una película futurible que no es real sobre lo que nos va a pasar, y luego el foco, efectivamente, que según lo estabas diciendo era la palabra que me venía, es el foco de dónde estás poniendo la energía. Si tú estás poniendo la energía en es que me duele el corazón, peor, seguro que me detectan algo, bueno, el universo escucha, bueno, vale, ningún problema, eso es lo que te vas a encontrar. Entonces, claro, la carga emocional que le estás poniendo a ese pensamiento lo marca todo, ahí marca la diferencia. Por eso es tan importante el tema de hoy. Pongamos otro ejemplo, Elena. Yo tengo un amigo en particular, que además mide 1,90, que cuando le tienen que sacar sangre, de verdad que el pobre se pone muy mal, porque no, tiene algo irracional con las agujas y los pinchazos, ¿no? Y es un ejemplo magnífico. ¿Por qué? Porque ya ves tú lo que duele que vayas, te saquen sangre, que son 5 segunditos, y ya está. Tú no sabes, Elena, de verdad, lo mal que lo pasa, sobre todo antes, ya después no. Ese es el ejemplo perfecto entre dolor, que son 5 segundos, a sufrimiento, que es todo el tiempo que él está en resistencia contra la realidad que es que tiene que ir a sacarse sangre, ¿no, Elena? Pues sí, es muy interesante todo este tema, es que tiene mucha amiga, ¿no? Porque el miedo a sufrir, bueno, no sé si conocéis al doctor Escudero, que él era un cirujano, Operaba sin anestesia, ¿no? Eso es. Él conseguía que la persona estuviera tan relajada, le hacía una relajación profunda y le estaba operando mientras hablaba con él. Y hay grabaciones, él desarrolló un sistema, lo enseñó en otros países también. Conseguía que la persona no sintiera absolutamente ningún dolor y se levantara después de coserle y todo y se fuera caminando a su habitación sin haber tenido ningún tipo de anestesia, más que relajación. O sea, eso nos demuestra que el sistema nervioso lo podemos equilibrar, lo podemos educar, lo podemos calmar y dejar de sentir todos esos miedos, todo ese dolor, todas esas señales que nos alertan y que nos están produciendo este sufrimiento. Claro, Elena, es que es vital, si queremos llevar una vida lo más feliz y lo más equilibrada posible, es vital entender que el sufrimiento que tú estás padeciendo, porque es real, aunque sea inventado, es real, tú lo estás sufriendo, lo puedes cambiar, porque es tu elección, a diferencia del dolor. El dolor no puedes hacer nada con él. Normalmente, que también se puede, ¿eh? O sea, si tiramos del hilo, hay pruebas científicas de gente que puede controlar el dolor y lo puede minimizar precisamente actuando sobre el sistema nervioso central, pero estamos hablando de casos especiales. Pero el dolor no puedes evitarlo, Alicia, pero sí puedes evitar todo eso que te hace sufrir en la vida, que desgraciadamente son muchas cosas, ¿no, Alicia? En el
siempre buscamos a lo mejor por educación y por sistema, por ejemplo, hablando de dolor emocional, cuando hay un duelo, una pérdida, pero cada día estamos luchando con cosas en el día a día cotidiano. A lo mejor, por ejemplo, el acabar una relación de pareja, el mudarte de casa, cambiar de domicilio, una discusión en el trabajo, todo eso son cosas que si no las sabemos gestionar, interiorizar y las pasamos como las tenemos que pasar, nos llevan a entrar luego más adelante en ese tipo de bucles y de sufrimientos. Claro, es que has dicho una palabra muy interesante, Alicia, dolor emocional. Y ahí es donde nos confundimos. Yo no creo en el dolor emocional. Yo creo en el sufrimiento emocional, que es el sufrimiento como consecuencia de la resistencia a lo que esa situación me genera. Pero no hay un dolor emocional como tal. Porque si fuera así, así mismo, como si nos cortamos los cuatro, nos duelen los cuatro, una situación de vida a mí me puede doler, a Elena no, a Alicia sí y a Belén no. Y entonces, ¿cómo funciona? Porque cada uno tiene un sistema de proceso mental diferente ante esa misma situación. Con lo cual, el dolor como tal, emocional, no debería existir en nuestro concepto. Porque entonces nos confunde, Belén, nos deja como víctimas. O sea, es como que si se ha muerto mi padre, tenemos que sufrir todos. Me refiero, No, no tienes por qué sufrir. Es tu decisión. ¿O no, Belén? Totalmente. La decisión siempre es tuya y tú siempre tienes el poder de decidir si te quieres cuidar y si te quieres amar, porque también elegir el sufrimiento es una manera de juzgarnos y es una manera de automachacarnos, no sé cómo decir, es como, no, eliges siempre cuidar de ti, porque es que está la opción, es que la vida va a seguir adelante con todo lo que trae, sea lo que sea, y no todo el mundo lo va a vivir igual. Entonces, es que te tiene que dar igual lo que piense el de al lado sobre una situación que a ti te está pasando, una situación que está sucediendo. Cada uno lo va a vivir bajo su filtro, ¿no? O sea, bajo las gafas que se quiera poner. Pero tú te tienes que preocupar de qué gafas te vas a poner tú, ¿no? Claro. Además vas a estar, si no, más tiempo fuera, esperando o a expensas de lo que el otro está pensando como para que te solucione la vida. Y es como, no. O sea, tú te tienes que hacer cargo de ti, tú tienes que mirar para adentro y tú eres el que elige realmente cómo quiere vivirlo. Claro, y la gran diferencia, Elena, es, yo invito a los oyentes, a nosotros mismos, realmente, ¿qué te duele hoy? ¿Qué te duele físicamente? ¿Qué dolor tienes? Seguramente la mayor de las personas dirá que ninguno, salvo casos excepcionales. Pero si yo te pregunto, ¿por qué sufres? La lista va a ser interminable. Y esa es la gran diferencia y la gran ventaja, que el dolor ya hemos visto que no lo podemos evitar muchas veces. Pero el sufrimiento, que es lo que realmente nos afecta en el día a día, porque hay tantas cosas que permitimos que nos hagan sufrir, y el entender que sí tenemos el poder, Elena, para poder cambiarlas, es maravilloso. Ahora, si mucha gente no sabe cómo, porque es la realidad, bueno, pues que busque ayuda, que vea videos, que haga meditaciones, que haga lo que tenga que hacer para empezar a concientizar que ese sufrimiento lo está eligiendo. Obviamente, Elena, de forma inconsciente, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que a veces es necesario buscar el origen cuando es algo que se alarga en el tiempo y hay un sufrimiento, pero bueno, creo que es interesante también la relación entre lo que produce el dolor y el sufrimiento en nuestro cuerpo. Hay una relación con la respiración que creo que es interesante, ¿no? Porque nos puede ayudar muchísimo el darnos cuenta de cómo estamos respirando cuando tenemos un dolor para empezar a mitigarlo, ¿no? Empezar a resolver ese dolor, ¿no? Cuando tenemos un dolor de cualquier tipo, físico o emocional, se nos corta la respiración, se bloquea la respiración. O sea, vamos a seguir respirando, pero vamos a notar una diferencia grande, ¿no? No es lo mismo estar súper bien, que respiras a pleno pulmón, con una
un ritmo regular, una amplitud, que si tenemos un dolor se nos corta la respiración. Estamos sufriendo, la respiración va a ser muy cortita. ¿Y qué pasa entonces? Que eso mismo empieza a producir una alteración en el sistema nervioso. Y empezamos a estar hipersensibles. Y empezamos a tener unos problemas porque nuestras células tampoco están recibiendo el oxígeno que necesitan. Entonces empieza a haber un caos en el interior, ¿no? Empieza a perderse la coherencia y el equilibrio. Entonces, realmente el dolor de cualquier tipo genera un caos en nuestro interior que va a acrecentar todavía más el malestar. La situación. Obviamente la respiración es importante, sea que haya dolor o sea que haya sufrimiento, ¿no? Es una buena herramienta. Pero aquí, Alicia, algo que a mí me dicen mucho en los talleres, porque la gente al final lo que quiere es llevarse herramientas para poder cambiar sus realidades, ¿no? Santi, pero entonces, ¿cómo evito sufrir? Y yo se los digo, cambia tu manera de pensar sobre esa situación. ¿Qué te hace sufrir? ¿Que te ha dejado tu pareja? Cambia tu forma de pensar sobre eso. ¿Qué te hace sufrir? ¿Que se ha muerto tu perro? Cambia tu forma de pensar sobre eso. ¿Te suena esto con sentido, Alicia, o se me está yendo la olla? Sí, me suena con mucho sentido. Pero luego también yo es que soy partidaria de utilizar situaciones, aparte de lo del sufrimiento, que es algo que te pueda crear sufrimiento, una situación que pienso que te pueda provocar dolor, utilizarlo como impulso para cambiar la situación que no quieres seguir teniendo. Esto ya me ha dolido tanto que ya sé lo que no quiero en mi vida, quiero cambiar. Entonces ya entro en acción, muevo el culo y entro en acción para cambiar. No me quedo ahí en ese estado de esto me hace sufrir, de ansiedad. Alicia, es tal cual lo estás diciendo. Pero una cosa es tomar una situación, Belén, que me causa sufrimiento, ¿no? Para evolucionar, que se me hace maravilloso. Y otra cosa es revolcarte en el sufrimiento día tras día como mucha gente hace. Porque además, como hay tantas situaciones por las cuales sufrir, dejas una y coges otra. O sea, es que no hay descanso, ¿no, Belén? Claro. Yo creo que esto también te lo va dando el trabajo interior, porque yo, en mi experiencia personal, procesos que a lo mejor antes tardaba en transitarlos 2 semanas, yo ahora los transito en 5 horas. O sea, de hecho ayer me pasó uno y fue como, bueno, Belén, esto te está doliendo. Llora lo que tengas que llorar. Pero a las 4 horas yo ya tenía una visión completamente diferente e incluso constructiva de aquello que me había pasado. Entonces, bueno, también te lo da un poco la práctica del me miro, ¿no? No me quedo en el victimismo y hago un trabajo interno. Pero también hay una cosa muy importante y es el hecho de no presionarnos. Es decir, la gente tiene mucho miedo, todos tenemos mucho miedo a afrontar algo doloroso, ¿vale? De ahí que haya tanto sufrimiento, ni lo que tú dices, dejo una cosa y cojo otra. Pero es muy importante permitirnos también el lugar de atravesar el dolor y vivirlo. Hola, es que estamos viviendo una experiencia humana en esta 3D, somos seres sintientes y el dolor hay que atravesarlo y te tiene que doler y tienes que llorarlo. Y habrá un momento en el que digas, pues ya no lloro más, igual son 5 horas o son 3 días, pero si consigues salir del revolcón, es una conquista personal interna impresionante, o sea, enhorabuena. Claro, lo que hay que revisar, y es lo que decían ellas antes también de mirar el origen, es cuando sales de la croquetada, como digo yo, ¿no? Que te das vueltas ahí y tal, y sales de una y te metes en otra y vuelves a la anterior y no he aprendido nada y caigo otra vez en la misma pauta. Que tienes que mirar, ¿no? Porque claro, si eso, Belén, es así. Pero importantísimo reconocer cuándo es dolor, recordar dolor físico, sufrimiento emocional, porque cuando lo mezclamos pensamos que es inevitable. Y ahí es donde estamos un poco confusos, porque si estamos viendo que el sufrimiento es una respuesta aprendida, igual que he aprendido a sufrir ante una situación, puedo desaprender sufrir ante esa situación. Sigamos con el ejemplo, Elena, de la muerte, ¿no? Yo pierdo a alguien. ¿Por qué sufro? Pues porque primero estoy pensando en mí, que ya no voy a estar con esa persona, ¿no? Segundo, porque pienso que a lo mejor se ha ido a un sitio peor, ¿no?
Pero ¿qué tal si yo te digo que esa persona, tu padre o quien sea, está 1000 veces mejor que nosotros en este momento? ¿Por qué tendría que dolerme? ¿Por qué tendría que sufrir? Sin embargo, como no lo vemos así, es que sufrimos esa pérdida, ¿no, Elena? Sí. Bueno, siempre está la incertidumbre, ¿no? De si realmente estará mejor, si habrán quedado cosas pendientes, si yo dejé de hacer cosas que tenía que haber hecho, eso suele ocurrir mucho también. Y ahí pues puede haber ese sufrimiento de que algo quedó sin hacer con esa persona, o muchas veces pasa, ¿no? Pero realmente, bueno, es que a mí me pasa bastante a menudo en las terapias que viene un ser que ya ha fallecido o un animal y me pide que le ayude porque hay algo sin resolver. Y bueno, pues entonces sí, es que puede ocurrir. O sea, no siempre los que han pasado a otro plano se han quedado contentos. Pero tampoco es que estén peor que aquí. O sea. Bueno, en realidad estamos trabajando sobre hipótesis porque, pues bueno, no sabemos con certeza. Sí hay muchas versiones, ¿no? Yo personalmente creo que sí pasamos a otra dimensión donde estamos mejor, aunque en el transcurso, en el proceso, podemos quedarnos en según qué sitios o en según qué dimensiones que tampoco son tan agradables, pero como no lo sabemos, vamos a saber lo que sí, que es nuestra reacción ante esa situación. Y al final el mensaje y lo importante es que entendamos que lo que nos hace sufrir, que sería bueno que hiciéramos una lista, es opcional. Porque si no fuera así, si fuera intrínseco, todos sufriríamos por las mismas razones. Y Alicia, no todos sufrimos por las mismas razones. Seguramente lo que a mí me hace sufrir, a ti no, y viceversa, ¿no, Alicia? Está clarísimo, claro. Depende de las experiencias que haya tenido uno en la vida, de lo que le haya pasado, de cómo se haya educado, de su sistema de creencias, que hablábamos antes, pues te puede aparecer la situación de una manera o de otra. De lo que hayas pasado, tener unas herramientas para afrontarlas de una manera o de otra. Depende de conciencia, donde estés, depende de muchas cosas. Inclusive, ni siquiera nos tenéis que creer. Me refiero, en tu vida, en la historia de nuestras vidas, ¿cuántas veces nos han pasado cosas que nos han dolido mucho, según, por usar esa palabra, el término emocional? ¿Y cuántas veces nos pasa ahora y nos da casi igual? La situación es la misma, Belén. ¿Qué ha cambiado? El aprendizaje interno tuyo, totalmente. La evolución interna, ¿no? Pero por eso atravesamos las experiencias de dolor, para integrarlas, salir de ellas y salir de ellas con una victoria conseguida. Decir, bueno, oye, mira, te pasa otra vez lo mismo o algo parecido más adelante, pero ya tienes herramientas integradas que te ayudan a salir de ese estado con más rapidez, que es lo que yo decía antes. Puede ser un método de respiración, puede ser una terapia que hagas, puede ser simplemente un voy a meditar, vale, Belén, ¿por qué ha pasado esto? O sea, bueno, hay millones de cosas, ¿no? Donde puedes centrarte y mirar, pero es un aprendizaje interno de, bueno, ¿no? Checklist, prueba superada, pasa lo siguiente. Pues esa es la magnífica noticia de hoy. Toda la gente que nos escuche, que esté sufriendo, no que le esté doliendo algo físico, que para eso hay medicinas o hay remedios naturales o hay meditación o lo que tú quieras. No, no. Que estén sufriendo emocionalmente, por supuesto que lo pueden cambiar. Y si no pueden solos, pues para eso está la gente profesional como nosotros, que nos dedicamos a acompañar o a ayudar en lo que podemos. Y hablando de eso, pues vamos a presentarnos para que la gente sepa qué hacemos, dónde contactarnos y cómo trabajamos. Belén, ¿empezamos contigo? Empezamos conmigo, si queréis, ¿vale? Bueno, pues yo soy Belén Arranz, soy maestra de registros acásicos, soy maestra de más cosas, pero bueno, realmente a lo que me dedico casi el 100% del tiempo es hacer lecturas de registros acásicos. Para quien resuma un poquito, para quien no sepa lo que es un registro acásico, que claro, es como maestra de registros, pero ¿esto qué es? Bueno, literalmente, bueno, un registro acásico es el lugar energético, vamos a decir, donde queda la impronta de tu alma, toda la información sobre quién eres. Bueno, se puede abrir un registro de todo, de una casa, animal, de cualquier cosa, pero bueno, en el plano personal de terapia,
Cuando yo abro el registro de una persona, lo que hago es acceder a su campo de información, vamos a decir, no solamente de quién es esa persona en este plano físico ahora, que también, sino de toda la memoria de quién es como alma, en todas las vivencias que haya podido tener en otras vidas, encarnaciones, etcétera, etcétera. Y yo literalmente canalizo a los guías espirituales de esa persona y son los que bajan la información sobre cualquier duda que esta persona pueda tener. Cuando tengo tiempo todavía, ¿no? Un poquito ahí Sí, sí, adelante, adelante. Entonces, bueno, es en una sesión de registros, yo la suelo hacer online, también presenciales, pero ahora en la vida que tenemos es mucho más, bueno, no sé, fluye más online, bueno. La sesión suele durar entre 1 hora, hora y media, depende. Y yo siempre recomiendo que la persona traiga sus preguntas. ¿Cuántas preguntas? Que esta es otra cosa, lo digo porque hay mucha gente que como, pero ¿cuántas preguntas? ¿Pero preguntas de qué tipo? Pues desde un registro se pueden resolver preguntas de todo tipo. Otra cosa es que tus guías consideren que en ese momento tu alma necesita saberlo o no, porque a veces tú llegas con una idea muy desde el ego de quiero que me cuentes quién fui yo en una vida pasada, papá, ¿no? Y llegan tus guías y te dicen, no, tú has venido aquí a mirar al padre. Ah, que no te lo esperabas, no te preocupes, que vas a mirar al padre. Y la sesión va por otro lado completamente diferente. Entonces, preguntas de qué tipo. Bueno, pues por ejemplo, ¿qué relación o qué es lo que tengo que aprender de la relación que tengo con fulanito de tal? ¿Vale? Yo nunca abro registros a terceras personas porque si no tengo el consentimiento yo no lo hago, pero bueno, puedo leer la energía de esa persona a través del consultante, ¿no? Pues, ¿por qué esta relación con esta persona? ¿O qué tengo que aprender de? O entre este trabajo y este trabajo, ¿qué me conviene más? O en esta situación, ¿cómo puedo actuar para? ¿No? O sea, este tipo de cosas que en realidad es un revísate internamente a ver de qué manera te ayudan, ¿no? Con Pero herramientas. Belén, ¿sabes qué pasa? Esto me lo ha dicho mucha gente. Me dice, Santi, ves que esto me resulta un poco a veces trampa. Digo, ¿pero por qué? Me dice, pero vamos a ver. Me dicen que puedo preguntar lo que quiera, pero cuando pregunto lo que quiera me dicen que no me lo pueden decir porque no estoy preparado o no es la información que tengo que bajar. Entonces, ¿para qué sirve, no? Pero bueno, yo te entiendo. Creo que yo me lo he hecho muchas veces. Se me hace una herramienta maravillosa. Es como cuando venimos con velo, o sea, venimos con velo a esta encarnación precisamente porque no estamos preparados para esa información que está ahí. Entonces, es algo así. Belén, ¿y la gente que quiera encontrarte, buscarte, contactarte, dónde puede hacerlo? Pues mira, tengo la página de Instagram, que es casi más lo que muevo, que es @Stargate, Stargate-11. Y luego tengo la página de Facebook, que la muevo menos, pero bueno, ahí está también, que es con mi nombre, Belén Arranz Valcárcel. Ahí voy colgando también así cositas. De momento, estas son así las redes que manejo. Y ahí podéis encontrar información, contacto, tal, todo. Y solo añadir, no sé si tengo tiempo, referente a esto último que has dicho, ¿no? De lo de un poco trampa y tal, yo siempre pongo mi ejemplo personal. A mí la primera vez que me leyeron a mí hace años los registros, yo llegué con 30 preguntas del tirón así, hola, quiero saber todo esto, la mitad del ego, ¿vale? Del ego. O sea, no eran del ser. Es que a sus ojos no eran realmente muy importantes. Entonces yo llegué, primera pregunta, me pararon en la primera pregunta y me dijeron, no vas a pasar de aquí, porque tienes un trabajo que tienes que hacer de 3 mesecitos por delante sobre el sector, que vamos, no te lo saltas, lo tuve que hacer. Cuando volví, ahí sí pude abrir una información que luego fue muy valiosa para mí, pero no pude al principio, porque esto va por capas. Entonces no puedes hacia abajo si antes no has visto todo lo que tienes que ver. Y ellos vale, por eso es importante que hagamos aclaración para que la gente que lo haga sepa, ¿no? Y no se vaya así como que pensando, pero es interesante, Belén. Pues nada, invitamos a la gente que tenga curiosidad, que quiera, que le abran sus registros, que te contacte, ¿vale, Belén? Muchas gracias. Muchas gracias. Elena, ¿vamos contigo? Vale. Bueno, pues yo soy profesora de yoga desde hace más de 30 años, pero bueno, toda mi vida he estado leyendo mucho, he sido muy curiosa y pues investigando en todas estas cosas, haciendo muchos cursos de diferentes terapias, técnicas para comprender, ¿no? Básicamente, bueno,
para simplificar, pues hice los 3 cursos del Sama, que me parecieron muy, muy interesantes, que es kinesiología cuántica, y que vamos percibiendo qué está ocurriendo a la persona en cualquiera de los planos del ser, ¿no? Tanto a nivel físico como mental, emocional, energético, vidas pasadas, bueno, todo. O sea, te puede salir información de cualquier tipo que el ser necesita conocer. Pero lo complemento, toda esa información lo fui complementando con otras cosas que había aprendido, como sanación pránica, que te ayuda a percibir la energía con las manos en un cuerpo, tanto presencialmente como a distancia. Okay. Lo otro también se puede hacer presencial o a distancia. Lo notas exactamente igual, donde está el bloqueo energético, la densidad, la congestión, y se libera y se integra en su lugar lo que hace falta para que no vuelva a llenarse de eso que hemos eliminado, ¿no? Luego estoy también muy en el tema desde hace muchísimos años de todo lo que nos viene de los indios americanos. Me encanta el chamanismo tolteca, andino, pues eso, el Munaiki, porque también tenían una información súper potente sobre la física cuántica, ¿no? O sea, está muy en relación con la física cuántica. Ellos utilizaban la física cuántica para integrar lo que necesitaban en el cuerpo energético. Bueno, es todo en este plan. Entonces, he unificado todo lo que he aprendido y lo que aplico y le he llamado Luxiris, porque canalicé ese nombre, incluso tuve un sueño de, bueno, en fin, que lo llamo así y ¿Y dónde te pueden localizar, Elena? ¿Dónde pueden investigarte, curiosearte, contactarte? Realmente no me he movido casi nada por las redes y sobre todo no sobre estos temas, sino que es más la gente que conozco y que el boca a boca y tal. Entonces, bueno, pues por WhatsApp o en el Facebook también estoy. Bueno, básicamente ahí me encuentro. ¿Pero estás como Elena Arzamendi o con otro nombre? Elena Arzamendi en Facebook. Y luego mi número de teléfono, si me quieren contactar por WhatsApp, es 670-376-632. Pues me parece maravillosa la cantidad de herramientas que hay disponibles para que la gente que así lo decide, porque al final los cambios tienen que ver con una decisión propia, que puedan encontrar quién los acompañe, que es tan importante. Así que, Elena, invitamos a la gente que le guste lo que haces, que lo necesite, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti. Alicia, somos todos tuyos, somos todo oídos. Cuéntanos. Pues yo soy Alicia Martín y me dedico a acompañar a personas que estén pasando por un vacío existencial, que sientan vacío, que quieran encontrar su propósito en la vida y que quieran dejar de sufrir y hacer cambios, empezar a hacer cambios realmente. Y también acompaño mucho en la mentalidad, para aprender a trabajar la mentalidad, para amarse realmente, aprender a amarse, aceptarse, pases por la circunstancia que estés pasando, se puede. Claro que se puede, Alicia, de eso se trata el tema de hoy, se me hace fantástico. ¿Y cómo los abordas? ¿Llegan con todo tipo de problemas contigo, emocionales, físicos, psíquicos, o más en la parte emocional? Mayoritariamente en la parte emocional. Luego hay también algunas personas con síntomas físicos que luego se dan cuenta de que esos síntomas físicos vienen de esas emociones y eso que no han gestionado bien en su momento. Te das cuenta también de que hay muchas heridas emocionales, duelos que no se han gestionado tampoco en su momento y todo eso han llevado a boom, a esa explosión de sentir ese vacío, decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Claro, es que cuando nos daremos cuenta que todas esas emociones mal gestionadas, ¿no? Todos esos pensamientos de vibración baja están produciendo efectos en el físico, que todo está interrelacionado. Es que estamos tan perdidos respecto a eso. Alicia, ¿y dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden buscar? Pues en el teléfono 663-678-463 y luego en las redes sociales estoy en Facebook como Alicia Martín y en Instagram como Alicia Martín Vida. De momento estoy haciendo sesiones 1 a 1, presenciales y online,
pero sí que tengo vistas a expandirme con talleres y cursos porque veo que es una maravilla, te realiza un montón ver cómo, ostras, es que qué guay, es que se puede, es que ver cambios en las personas. Sí, es por eso que me gusta hablar de estos temas, sobre todo cuando entendemos que somos los que escribimos el guión. Es que no tenemos que aguantar el sufrimiento, es que hemos aprendido así porque así lo hemos mamado desde pequeños, ¿no? Porque así lo vemos, lo aceptamos como algo natural, pero no tenemos por qué sufrir. Y contra antes, claro, contra antes entendamos que nosotros somos los que tenemos el poder, pues antes podremos hacer cambios. Así que pues nada, Alicia, invitamos a la gente que le guste lo que haces, que le vibre, que te contacte, ¿vale? Pues si os parece bien, vamos con preguntas que vamos ya sin tiempo. Dice, soy Pilar de Sevilla. Dice, estoy totalmente de acuerdo con el tema de hoy. Yo he tenido durante años endometriosis y antes me dolía, pero además sufría porque no sabía qué era y me preocupaba. Ahora ya me acostumbré, me sigue doliendo, pero ya no sufro porque sé cuál es la causa. Y por supuesto tomo remedios para el dolor. Pues se me hace un ejemplo maravilloso, ¿no? Que además esta enfermedad es bastante dolorosa, por lo que me han contado. Y claro, ella te dice, antes me dolía y sufría. Ahora solo me duele, pero ya no sufro. Primero porque tomo cosas para el dolor, pero además porque ya entendí, ya sé lo que es y ya no tengo esa respuesta emocional a esa situación de no saber qué era, ¿no, Belén? Claro, es que entender el origen de qué es lo que está pasando. Creo que era Elena la que decía antes esto de que puede incluso tener un origen en vidas pasadas, ¿no? Yo esto lo veo muchísimo en registros. Muchas veces hay problemas que se solucionan solos, prácticamente, vamos a decir, cuando la persona realmente le pone el entendimiento de dónde ha venido, porque le coloca todo que dice, ahora entiendo, y tiene relación con esto otro que me ha pasado, y pam, 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 y vas montando todo el mapa interno y la persona cuando entiende libera. Porque muchas veces es el no entender qué me pasa, ¿no? Lo que le ancla el miedo y es lo que genera el sufrimiento. Y ese es un gran ejemplo, porque si nos vamos, por ejemplo, yo tengo más salido un bulto en el brazo, ¿no? No es lo mismo que yo no sepa qué genera ese bulto y empiece a darle rienda suelta a la imaginación pensando que puede ser un cáncer o un tumor o cualquier cosa mala, a que vaya el especialista y me diga, no, es un bulto de grasa, ¿te lo podemos quitar o no? Acabó. Cambia por completo. Igual hasta se disuelve solo, claro. Seguramente, ¿no? Como ya no le das importancia, a los 2 meses ya no está. Por eso es tan importante y hacemos tanto hincapié, Elena, en el hecho de cambia tu forma de pensar sobre algo y dejarás de sufrir. Por supuesto, si el cambio es hacia positivo. Si es hacia negativo, pues vas a sufrir más. Vale, vamos a otra pregunta. Dice, mi nombre es Pedro Juan de Venezuela. Yo sufro unas migrañas desde hace años. Así que me interesa este tema de que el sufrimiento es opcional. A ver, Pedro, cuando te duele, volvemos a lo mismo, es dolor, hay que tratar el dolor. Pero el problema es cuando te preocupas o te resistes a ese dolor. Ahí es donde empieza el sufrimiento más allá del dolor. Entonces, recomendación a cualquier persona que le duela cualquier cosa. Si así es su elección, tómate algo para el dolor. Pero no confundas el dolor con tu respuesta emocional ante esa situación, que es muchas veces, Alicia, como hemos visto, la que más te hace sufrir. Porque si yo tengo migrañas y me resisto a la idea y no quiero y me peleo con la idea de que tengo migrañas, pues igual el dolor se me quita, pero el sufrimiento va a seguir, ¿no, Alicia? Claro, tú puedes decir, me duele mucho la cabeza, estoy pasando migrañas, pero una vez tú eres consciente de que te está doliendo, me duele, ¿vale? Pero, a ver, ¿cómo lo explico? Se me ha ido lo que quería decir. Sí, que el dolor está ahí, lo controlas, lo canalizas, lo trabajas, pero cuando quitas el sufrimiento, la situación cambia, ¿no, Alicia? Vale. Una vez tú te centras en saber que eso te está doliendo, pues ya buscas el saber, por ejemplo, de qué te puede estar provocando ese dolor, ¿vale? Porque a lo mejor es una situación que mal llevada o que, en la que no quieres estar, te va allí a la cabeza. Claro. A lo mejor con salir de esa situación, decir, corto, esta situación o esta persona algo tiene que haber, un cambio ahí. Y a lo mejor esa migraña se va poco a poco disolviendo. O no, pero por lo menos ya no sufres por la migraña, solo te duele, que es un gran avance. Belén, ¿quieres comentar? Solamente añadir que además el tema de las migrañas, o sea, particularmente en este caso,
cuanto más ponga el foco o sea, es que es aquí, o sea, realmente creo que incluso el origen viene de darle demasiadas vueltas a ciertas cosas. Habría que ver a nivel personal qué se está moviendo ahí, pero en una cuestión de una migraña, cuanto más estés en el me duele, es que claro, es que es la cabeza. O sea, no sé si me estoy explicando bien. Es que como perpetuando, o sea, se está retroalimentando todo el rato, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Sí, Elena? Sí, yo creo que también es importante en un principio querer saber el origen, porque si llevas una piedra en el zapato, es mejor saber que llevas una piedra en el zapato. Si te está afectando una antena que está en no sé dónde y duerme, o el móvil que está al lado y te estás cargando de... hay gente que es muy sensible a estas cosas y puede haber una razón física que es necesario saber, no decir, me quito el sufrimiento. Sí, el sufrimiento, claro que hay que quitarlo, pero si sabemos de dónde viene ese dolor y por qué, y qué nos está diciendo nuestro cuerpo, pues sí. Claro que es muy positivo. Pues definitivamente eso que estás diciendo tienes toda la razón, pero si por lo que sea no puedes saber cuál es el origen de ese dolor, porque a veces podrás y a veces no podrás, no le metas imaginación, porque lo que vas a hacer es crear sufrimiento. No lo sabes, pero no empiezas a pensar cosas negativas porque le estás poniendo foco. Y claro, si un dolor de por sí ya puede ser complicado, si te concentras en él, va a ser mucho más complicado, porque lo vas a hacer más presente. Así que la invitación hoy, porque ya nos quedamos sin tiempo, es esa. Recordar, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es cosa nuestra. Así que, Belén Arranz, dime. Una cosita así, nada. 20 segundos. Nada, recomendar un libro que habla sobre esto, no sé si lo habréis leído, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. No sé si lo habéis leído o no, maravilloso, duro, pero tiene sentido de la vida, que busquen información para no robar más tiempo, pero es muy recomendable, habla de este tema. Pues con eso, de hecho hay muchos filósofos, Edgar Tolle, por ejemplo, habla muchísimo sobre este tipo de cosas y lo de la presencia, no es lo mismo que vivas en el presente, donde el dolor raramente existe, a que te vayas al futuro o al pasado, donde está el sufrimiento. Pero muy interesante, con eso nos vamos. Alicia Martín, un placer que hayas compartido un programa más con nosotros. Gracias, un placer. Elena Arzamendi, muchas gracias por estar otro programa más. Y Belén Arranz, pues bienvenida al programa. Un placer que hayas compartido parte de tus experiencias. Placer. A los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113. Y lo más importante, que a nosotros, ¿nos acordamos, Alicia, Elena, o no nos acordamos? Sí, nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Adiós.